Continuamos, queridos amigos, en el don de la fe. Hoy, San Juan de la Cruz, con el padre Rafael Guzmán Tenorio, superior de los Carmelitas en el Carmen de San Ángel, en la Ciudad de México. Padre Rafa, ya estamos listos para escuchar alta mística, Escucharle a él, nada mejor que él. Quizá definiendo la también noche oscura. definiendo, voy a leer lo que para San Juan de la Cruz va siendo lo auténticamente noche oscura. Eh, Quisiera decir, este concepto ha entrado al diccionario de teología espiritual. Ah, Ya cualquier persona que trate de espiritualidad tendrá que conocer este concepto de noche oscura. Es uno de los conceptos y sobre todo la doctrina que desarrolla San Juan de la Cruz, por lo cual le vale a San Juan de la Cruz ser declarado doctor de la Iglesia. Dice así en el libro de la noche oscura, el segundo libro de la noche oscura, en el capítulo 5, número 1, ¿en prosa? en prosa, sí. Esta noche oscura es una influencia de Dios en el alma que la purga de sus ignorancias e imperfecciones habituales y naturales y espirituales que llaman los contemplativos contemplación infusa o mística teología, en que de secreto enseña a Dios al alma y la instruye en perfección de amor sin ella hacer nada ni entender cómo. La noche oscura, lo que decía hace un momento, no es para entenderla, es para vivirla. Dicho de otra manera, si la entiendes, no es noche oscura. No se entiende, se vive. Y viene de Dios. En esto empata, diríamos, con lo que es la mística. La mística es infusión de Dios, es experiencia de Dios. La noche oscura en San Juan de la Cruz, esta noche oscura del Espíritu, es influencia de Dios en el alma, para Au. purificarla de todas sus imperfecciones y transformarla en amor de Dios. ¿Puedo usar tal vez otra palabra? Es decir, que la noche oscura es desierto o tiene algo de desierto. Es cierto porque es muerte del hombre viejo, Ah, ¿m? Pero es luz. Necesitamos de ir cambiando nuestra concepción negativa de la noche ajá. oscura y verla más en el aspecto positivo. La noche oscura es luz, es fe, es influencia de Dios, es experiencia de Dios. ¿No le gustaría a usted, no siente acaso este apetito por una noche oscura? Que el Señor le regale la noche oscura, que no es una noche, ¿verdad? Pueden ser varios días, semanas, tal vez años, Años, ¿sí? tal vez años. Sí, sí, a Dios, dice San Juan de la Cruz, le cuesta mucho transformarnos por nuestras resistencias, ¿m? Ajá. Por nuestras ataduras, y por ello, pues, le lleva tiempo. Ahora, hay que tener en cuenta, la noche oscura, auténtica, la del Espíritu, no es que se adquiera por el esfuerzo propio, No, es gracia de Dios, es amor de Dios, Él a nos la donde Dios regala. quiere llevarla. ¿Qué tiene que hacer la Sí, persona? Disponerse, abrirse. ajá. Y Él lo dará. Eh, San Juan de la Cruz escribía versos, poemas, poesía, y luego él mismo explicaba su poesía en prosa, ¿sí? Vamos al poema, a la noche oscura. ¿Cómo escribió él? Versificando esta experiencia mística tan alta, así. En una noche oscura, con ansias, en amores inflamada, oh dichosa ventura, salí sin ser notada estando ya mi casa sosegada. A oscuras y segura, por la secreta escala disfrazada, oh dichosa ventura, a oscuras y encelada, estando ya mi casa sosegada. En la noche dichosa, en secreto, que nadie me veía, ni yo miraba cosa, sin otra luz y guía, sino la que en el corazón ardía. Aquesta me guiaba más cierto que la luz del mediodía, a donde me esperaba quien yo bien me sabía,
en parte donde nadie parecía. Oh noche que guiaste, oh noche amable más que la alborada, oh noche que juntaste amado con amada, amada en el amado transformada. En mi pecho florido que entero para él solo se guardaba, allí quedó dormido, y yo le regalaba, y el ventalle de cedros aire daba. El aire de la almena, cuando yo sus cabellos esparcía, con su mano serena en mi cuello hería y todos mis sentidos suspendía. Quedéme y olvidéme. El rostro recliné sobre el amado. Cesó todo y dejéme, dejando mi cuidado entre las azucenas olvidado. Es elevadísimo. Es elevado. ¿Y qué es para San Juan de la Cruz aquello que me diste el otro día? Aquello que mi alma pretendía. O sea, cómo este dueño de las palabras no puede escribir qué cosa es aquello y entonces escribe aquello. Aquellos, pues, el mismo San Juan de la Cruz nos lo va comentando. A ver. Va comentando San Juan de la Cruz, hay que tener en cuenta el toque de amor de Dios en la persona. Ese toque de amor que nos viene desde la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, del Hijo de Dios. Tanto amó Dios al mundo que le envió a su Hijo único para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Es lo que nos ha dado Dios en su Hijo Jesucristo. Entonces, es por lo que vive San Juan de la Cruz. Es por lo que habla San Juan de la Cruz. Aquello que me diste el otro día es esa salvación que nos ha regalado en su Hijo Jesucristo por puro amor. Ajá. Que es lo que mi alma pretendía. La redención que me trae Cristo Jesús. ¿Cómo leer a San Juan de la Cruz? ¿Empezamos por la poesía o empezamos por la prosa? Bueno, ¿Y por pues cuál de sus obras? De entrada quisiera decir que la doctrina de San Juan de la Cruz no es para gente rara, no es para nada más carmelitas, es para toda aquella persona que decía hace un momento, quiere alcanzar la libertad, quiere alcanzar la plenitud, y no la va a alcanzar si no es poniendo su mirada en Dios nuestro Señor, si no es aspirando al deseo de Dios. Entonces, ¿cómo leer a San Juan de la Cruz? ¿Cómo empezar? Pues precisamente por esto que se ha venido dando, conociendo su poesía. Hay que, diríamos, a darnos ese primer gusto. Hay algo detrás de esa poesía. Primero que es una poesía elevadísima, pero es una poesía mística. Para poder entender y no malinterpretar la poesía de San Juan de la Cruz, hay que leerla en clave mística. Si no, podemos hacer lecturas erróneas. Pero bueno, entonces de entrada, su poesía mística, leerla para que nos vaya dando a gustar. Ya después hay que dejar el gusto y hay que tener ese deseo de seguir adelante, aunque ya no sea por el gusto. Luego vienen los dichos de luz amor, que son como las píldoras o como cápsulas de vida espiritual. Entonces, tomar un dicho, leerlo, meditarlo, y esos dichos nos pueden ir sirviendo para inflamar nuestro espíritu en el amor de Dios, en el deseo de Dios. Y poniendo, dirá San Juan de la Cruz, traer un ordinario apetito de imitar a Cristo en todo lo que se hubiere la persona. Y entonces, ya decía, leer la poesía, leer los dichos de luz y amor, y comenzar pues ya, por ejemplo, por el cántico espiritual. Quienes han comenzado por la subida al Monte Carmelo se decepcionan y lo dejan, porque es mucha teología la que hay ahí, mucha cuestión precisamente de mortificación, de negación, entonces acaban renunciando a su lectura. Pero si comenzamos, por ejemplo, por el cántico espiritual, entonces ahí ya nos va dando a gustar con toda su simbología que utiliza, porque el cántico espiritual es la relación de amor entre Dios y la persona.
Nuestro amable público va a pensar, bueno, ¿y dónde las consigo? Pues yo le recomiendo las obras completas de San Juan de la Cruz. En vez de buscar una o separada de la otra, váyase por las obras completas de San Juan de la Cruz. En otro tema, ¿qué nos dice la palabra de Dios hoy? ¿Cuál es el evangelio para este domingo? Les recuerdo que estamos en Adviento. Esto es lo que usted escuchará cuando vaya a misa en el evangelio de hoy. El texto de este tercer domingo de Adviento está tomado del prólogo del Evangelio según San Juan, que es un antiguo himno cristiano para celebrar la fe en Jesucristo como verbo o palabra del Padre. En las primeras comunidades cristianas se suscitaron algunas polémicas sobre quién era el mayor, si Jesús o Juan Bautista. Juan es el mensajero, Jesús es el Mesías, la palabra, el enviado del Padre. El testigo es aquel que dice lo que ha visto y oído. En el lenguaje cristiano, el mártir es el testigo por excelencia, pues entrega su vida por Jesucristo. Juan Bautista es el primer testigo del Nuevo Testamento. Él mismo tiene conciencia de su misión, pues afirma que él no es Elías, ni el Mesías, ni la luz. Solo es un testigo de la luz. Juan Bautista se presenta como la voz que grita en el desierto, aplicándose las palabras de Isaías. Él viene a preparar los caminos del Mesías. Juan Bautista no vive para sí mismo. Su misión es anunciar y preparar la venida del Mesías. Él es el testigo fiel que entregará su vida por la justicia y la verdad. El pueblo de Israel, los fariseos, los escribas, conocían las profecías del Antiguo Testamento. Todo señalaba al Mesías, y cuando llega, no le reconocen. Es más, los jefes del pueblo, los maestros que explicaban las profecías y la historia de salvación al pueblo, no reconocen al Mesías y lo rechazan en su mensaje y en su persona. Conocer, según el lenguaje bíblico, indica no tanto un conocimiento teórico, sino un conocimiento profundo y una experiencia íntima. Conocer tiene que ver con la vida, el seguimiento, la identidad y la entrega. En la medida en que tengamos esta experiencia con Jesús, nuestra vida se irá transformando. ¿Soy testigo de la vida que el Señor ha puesto en mí desde el bautismo? ¿Trato de encontrarme con Cristo, con su Espíritu, para dejarme transformar por Él? ¿Cómo llevo mi vida de oración, de relación profunda con el Señor? En mi vida como cristiano, ¿trato de manifestar a Cristo, su verdad, su luz, su salvación? ¿O quiero presentarme a mí mismo, lo que yo pienso, lo que yo siento? Busquemos en esta semana ser testigos de Cristo en esta tierra, para que otros se animen a seguirle con toda entrega y decisión. Hagámoslo al estilo de Juan Bautista, que no aceptó ningún título, sino que quiso preparar su venida y lo dio todo por él. Este es el evangelio de hoy en este domingo de Adviento. Y sigamos hablando de San Juan de la Cruz. Apenas unos minutos más con el padre Rafael Guzmán Tenorio, superior en el Carmen de San Ángel. ¿Qué nos deja San Juan de la Cruz después de más de 400 años? Que lo que escribe es muy actual para nuestra vida, como escribía Víctor Frank, para el hombre en búsqueda de sentido. Entonces, ¿qué nos deja San Juan de la Cruz? Un camino de enseñanza para la plenitud en el amor. Quien quiera acercarse a San Juan de la Cruz, por ejemplo, si va al Carmen de San Ángel, ¿podrá encontrar ahí algún curso? Por de pronto, por la pandemia, no, pero hemos estado haciendo algunas cápsulas informativas en las redes sociales, en el Facebook, en las distintas casas que tenemos los carmelitas. En internet podemos encontrar de San Juan de la Cruz, podemos encontrar ahí sus obras y cápsulas o cursos también. Mañana, 14 de diciembre, memoria litúrgica, festividad de San Juan de la Cruz.
¿A qué hora tendremos la misa en el Carmen de San Ángel? A las 7:30 de la noche y están invitados, ya sea para estar de manera presencial o seguirnos a través del Facebook, Carmen de San Ángel. Transmitimos la misa todos los días, 7:30 de la noche. Y yo le recuerdo que todos los sábados a las 11 de la mañana en punto, imposición del Santo Escapulario ahí en el Carmen de San Ángel. Vaya y reciba esta gracia que la Virgen María nos obtuvo de nuestro Señor. Ay, ya se nos fue el tiempo. Muchas gracias, Padre Rafa. Gracias a ti, Roberto Faril, por todos los que nos han seguido. Este programa de 1 hora se me hizo como de 10 minutos. Gracias por tu Rapidísimo. elocuencia y por tu sabiduría. Gracias. Gracias a Como ti, dijera que- Santa Teresa de Jesús, 3 dones te da Dios y se los dio al Padre Rafael. Uno, saberlo. Otro, saber que lo sabes. Otro, saberlo decir. ¿Lo dije bien? Pero el primero es que Dios lo da, ¿cómo se llama? La merced misma. La merced. Una es la merced que Dios da, es decir, la experiencia. Ajá. 2, entender esa experiencia que Ah. viene de Dios. Y 3, comunicar esa experiencia. Bueno, pues tú tienes los dos, Padre. Queridos amigos, muchas gracias. Gracias por habernos prestado atención hoy en este programa dedicado al Santo Padre, al primer carmelita descalzo, San Juan de la Cruz. Muchas gracias, feliz Adviento, feliz semana, Dios le guarde.